salida. Vamos a regresar con la pregunta que hicimos antes de ir a la pausa, y quisiera que comencemos por Úrsula. Bueno, para los jóvenes, porque esa es mi bandera. Mi bandera ahora va a ser la defensa de los jóvenes que han sido olvidados y han sido discriminados por este gobierno, queriendo que hagan servicio militar obligatorio, queriendo reducirles sus derechos. Por eso, la primera propuesta y lo primero que vamos a llevar es mi primera chamba. En vez de quitarle a los jóvenes su CTS, sus vacaciones y todos los derechos laborales que son constitucionalmente reconocidos, nosotros lo que queremos hacer es darle incentivos tributarios, pero a las empresas, a quienes contraten por primera vez al joven que tiene tantos problemas para conseguir un primer trabajo. Y se convierte esto en un círculo vicioso, porque si el joven no trabaja, tampoco puede estudiar, porque hay muchos jóvenes universitarios que sustentan sus propios estudios. Y en segundo lugar, también para los jóvenes, pero ya más adultos, mi primera casa. Creo que una propuesta importante sería un crédito hipotecario diferenciado para los jóvenes, y en este crédito hipotecario, porque hay más de 400.000 familias menores de 30 años, familias jóvenes. Entonces, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Y merecemos un crédito y el bono del buen pagador para que un joven tenga la oportunidad de tener su primer departamento o su primera casa. Creo que esas son dos medidas que he tenido muchas entrevistas con muchos grupos humanos, y además está el deporte, ¿no? Los núcleos de ejecutores y la infraestructura para el deporte. Valia, por ser mujer casi siempre, digamos, nos circunscriben en temas de familia, que manejamos esos temas, infancia, mujer, deportes. De pronto, o sea, no lo sé, porque hemos trabajado juntas también, y la mujer, yo pienso particularmente que puede ir un poquito más allá, ¿no? Porque siempre nos dicen, bueno, la mujer son... Si tú llegas al Congreso, ¿cuál va a ser de pronto tu bandera o tu caballito de batalla? ¿En qué te vas a...? A mí lo que me interesa muchísimo es el tema de educación y sobre todo de salud mental. Y trabajar esos dos temas, trabajados desde los más pequeñitos. Porque si no sientas esa base, ¿de qué tipo de adolescentes o de adultos vamos a hablar después? Pero cuando Fernando se iba a la pausa, él hablaba de cuáles iban a ser las primeras acciones que íbamos a tomar llegando al Congreso. En principio nosotros apoyar desde el Congreso todas las acciones que Renzo Rollardo como presidente establezca en función de la seguridad ciudadana, porque esa es nuestra principal preocupación. Si no tienes seguridad, no tienes bienestar, no tienes nada, y tampoco tienes cómo desarrollar otras medidas, porque no tienes un país donde la gente se sienta segura y donde la gente, la población, respete a sus autoridades, se sienta confiada de sus autoridades. Desde el principio tendríamos que trabajar eso, y luego mi caballito de batalla, mi preocupación principal es el tema de salud mental. Yo creo que ese es un espacio donde hay que trabajar muchísimo, y sobre todo con aquellas personas que menos posibilidades tienen, porque si no, aquel que nace pobre o en extrema pobreza en nuestro país, dadas las circunstancias actuales, está sujeto o está condenado a una sucesión de desventajas en la vida, y eso no es correcto. O sea, el Estado tiene que velar por todos y cada uno de sus habitantes. Cecilia, yo tengo una pregunta que está relacionada así con la entrada que ha hecho Fernando en cuanto a la familia. Siempre buscamos buenos ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que exigimos a la sociedad. Pero muchas veces no reflexionamos en que ese ciudadano nace de una familia y que la gran responsable es el ama de casa, la madre. No encuentro yo hasta el momento, he hecho inclusive una columna hace poco en un medio de comunicación que es Perú 21, el hecho de que no existe una escuela para casarse, que a mí me preocupa, ¿no? A pesar de que soy soltero, pero no existe un lugar donde te enseñen a la familia a hacer un presupuesto familiar, a velar sobre el tema de la ley sobre la violencia familiar, el tema de cómo cuidar a un hijo, porque las familias van al registro civil y simplemente hay una serie de requisitos donde te exigen pagar una cuota, pagar para el peruano, hacer exámenes médicos, pero no hay una escuela que genere una fortaleza en la familia, siendo esa la base de la sociedad, y siempre lo decimos públicamente todos. ¿Has pensado en algún tipo de iniciativa para que las personas no vayan al matrimonio a ciegas, digamos, a pesar de que eso no se aprende en ninguna parte, pero sí hay que establecer una serie de criterios para formación de la familia y darle solidez, y no quejarnos luego que tenemos malos ciudadanos, y no quejarnos luego de que existen malos padres y existe violencia contra la mujer?
Bueno, sería una maravilla que existieran escuelas de cómo ser un buen padre o cómo ser una buena esposa o un buen algunos esposo. alcaldes lo han propuesto y lo han hecho de manera, digamos, sí, con yo creo que propia. siempre pueden haber capacitaciones, siempre puede haber grupos de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay que trabajar en los valores. Y eso se trabaja desde casa, pero también desde la escuela. Y eso es lo que se ha perdido un poco, ¿no? Así como ya, no sé, en muchos casos no hubieron clases de educación física en los colegios, tampoco, yo me acuerdo cuando era más chica, tenía clases de educación cívica, ¿no es cierto? Y habían cursos, y nos daban cursos efectivamente sobre el tema de valores y demás. Eso ya no existe. Y creo que la currícula de los colegios, sobre todo, debe de cambiar. Y debe cambiar porque a una persona adulta no se le puede decir qué hacer o qué no hacer, con quién casarse o con quién no casarse. Pero sí a un niño se lo debe de formar en valores para que pueda tomar la mejor decisión cuando tenga que tomar la decisión, una de las más importantes, creo yo, en la vida de cualquier persona, de que con quién compartir su vida, con quién tener hijos, y eso puede hacer una gran diferencia. Mira, yo tengo una gran preocupación en general por el tema de la educación puntualmente, pero sobre todo por las niñas, porque las estadísticas muestran cifras realmente terribles, de que, por ejemplo, en la sierra o en lugares alejados de la selva, solamente una niña de cada 10 niños termina el colegio. Entonces hay una discriminación por parte de los propios padres, de alguna manera, por un tema de idiosincrasia y demás, de preferir de que sea el niño el que vaya a la escuela, y si la niña no se educa, no hay mucho problema. Entonces, en esa diferencia debemos de trabajar, porque somos las mujeres las que de alguna manera criamos y estamos con los hijos. No significa que las mujeres solamente seamos ama de casa, que no tiene nada de malo ser ama de casa, sino que también salimos a trabajar, pero nunca perdemos ese papel de educadoras de nuestros propios hijos. Y si una mujer no está educada, porque no ha tenido la oportunidad de terminar siquiera la primaria o el colegio, entonces menos aún esa mujer va a poder educar a sus hijos. Entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo en la educación de las niñas, para que ellas le puedan dar mejores oportunidades de vida a sus propios hijos cuando crezcan. Es una estadística también que las mujeres educadas, me refiero a educadas en el sentido que terminen el colegio, son menos propensas a permitir la violencia contra ellas. Entonces, porque le estás empoderando, les estás dando una herramienta. El mejor regalo que puede haber para una mujer, para una niña, es haber sido educada y haber terminado la escuela. Yo creo que eso haría un gran cambio. Pero a mí me gustaría mucho también trabajar desde el Parlamento el tema de la institucionalización. Debemos de tener instituciones fuertes. Si no tenemos instituciones fuertes, de nada van a servir las leyes que demos, porque no las van a poder cumplir. E igualmente el fortalecimiento de los partidos políticos. Fuerza Popular en estos momentos, sin temor a equivocarme, es el partido más organizado, disciplinado, con bases realmente en todo el país, pero queremos fortalecer nuestro propio partido, seguir fortaleciéndonos, pero también fortalecer a los demás partidos, porque ahí habrá un real cambio en el país. Gracias, Cecilia. Ivonne, te toca tu turno. Así es, con Úrsula. Úrsula, bueno, tú en realidad eres una joven abogada, 32 años, pero no eres madre de familia. Entonces, de pronto, tú tienes una mirada distinta, ¿no?, a los temas que día a día nosotros tenemos que comentar, en el caso de nosotras como periodistas, el tema de violencia familiar y violencia de género. Tú te has planteado, de repente tú nos dices que tienes, que trabajas en política o que haces política de muy temprana edad, ¿has ido evaluando plantear algún tipo de iniciativa de llegar al Parlamento? Claro que sí, por supuesto, porque además yo he estudiado mucho el tema de género y hablando de estadísticas, que muy bien estaban diciendo acá, el 70% de los casos de violencia familiar en el matrimonio empiezan en el noviazgo. Entonces es importante una capacitación para todas las chicas jóvenes que están entrando a una relación personal, amical, enamorados, y que de repente son maltratadas desde muy pocas cosas, ¿no? Por ejemplo, la manera como te vistes. Entonces ahí ya empieza la violencia. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? En principio también estamos de acuerdo en cambiar la currícula. En Polonia y en Finlandia se hacen currículas de cursos de inteligencia emocional, que no solamente nos sirve para resolver conflictos personales, sino para también resolver conflictos sociales, como los conflictos
conflictos con las mineras. ¿Por qué nos pasa esto? También es importante ver desde la niñez, la desnutrición crónica. Todo el desarrollo neuronal de las personas se crea de los 0 a los 2 años y también ahí se crea el desarrollo emocional de las personas. Entonces, las personas tienen que estar con suficiente carga de hierro y suficiente... ¿Y cuál sería tu planteamiento así puntual? Puntualmente sería que las jóvenes tendrían en el Ministerio de Juventud y el Deporte un espacio para ir especializado para jóvenes, para que puedan ellas recibir educación emocional para, digamos, cuando tengan algún problema en el noviazgo, ¿no? Porque hay una estadística cierta que la violencia en el matrimonio empieza desde el noviazgo y eso empieza desde la juventud. Voy a hacer una pregunta para las tres. Vamos a aterrizar un poco. En la novela Un Mundo Feliz, Aldous Huxley habla de un experimento biológico para tener niños alfa, que son los que van a mandar, niños beta, que son los que van a obedecer, y los omega, que son los que van a trepar los pisos. En el Perú, sin llegar a esos excesos, estamos casi alcanzando lo que Huxley pensaba hace 80 años, con la educación privada en el colegio. Tenemos los colegios más caros de la región. Hay colegios en los cuales se necesita tener $20,000 para poder postular al hijo. Sin ir contra la iniciativa privada, ¿qué pueden hacer ustedes desde el Congreso para limitar eso? Valia primero. En todo caso, generar los mecanismos que sean necesarios para que no haya una brecha que ahora se ha extendido tanto. Porque yo recuerdo desde cuando yo era chica, habían los colegios que me volteé a llamar, colegios fiscales, el colegio estatal y el colegio particular. Pero hoy en día, y con lo último que hemos visto que esa brecha se hizo aún mayor. Y como yo decía hace un rato, no es justo, no es correcto, no es equitativo que si tú naces en una situación de pobreza o de pobreza extrema, no tengas mayores alternativas. Porque ¿qué le puedes decir, por ejemplo, a un muchacho que está ni siquiera, te digo, muy adentro, sino en la Sierra de Lima, y vas con tu mensaje de no, el que estudia triunfa? Se va a reír en tu cara cuando él ve el día a día, o sea, cuando ve su realidad. Yo felicito, por ejemplo, la iniciativa de Úrsula, pero ella habla de Polonia y de Finlandia, que tienen realidades completamente distintas a la nuestra. Ojalá Finlandia ya la está cambiando. En algún día, pero se ojalá algún que no día funciona. El Perú llegara a tener los niveles que ellos también exhiben y que se pueda dar unos cambios a nivel educativo como los que ellos plantean. Pero yo creo que sí es importante generar mecanismos, no solamente para acortar esa brecha, sino también, y yo insistiré, el tema de salud mental, mi querido Fernando. Todas las cosas que han hablado Cecilia y Úrsula tienen que ver con salud mental. ¿Cómo tienes mejores ciudadanos? ¿Cómo puede una persona ir mejor preparada para una relación de pareja si no está bien, hablando en términos de salud mental? Y no hay como que estar dicen los loco. españoles, bien amueblado arriba. Es que no tienes que estar loco. Cualquiera de nosotros en varios momentos de su vida va a pasar por situaciones que lo van a sobrepasar y necesitas de alguien que te oriente, no que te dé una varita mágica, porque nadie te va a decir, mira, Fernando, tu situación, tu trastorno se va a arreglar de la noche a la mañana, pero sí alguien que te oriente para saber cómo replantear cómo estás viendo tú la vida y para aprender, entre otras cosas, algo muy simple, a decir que no. Muchos de los problemas en la vida los tenemos porque no sabemos decir que no. Gracias. Valia. Cecilia, los chilenos de clase alta son los más discriminadores del mundo. Las playas más bellas cerca de Viña del Mar no tienen carreteras sino empedrados, para que solo pueden ir los que tienen 4x4. Pero en el Perú hemos hecho una cosa peor. Hemos segregado de tal manera la educación que hay gente que no puede educarse bien porque los colegios son inaccesibles y las universidades buenas mucho más difíciles. Así es. Bueno, yo creo que esto es el resultado básicamente de que el sector público, que el gobierno no ha sido capaz de dar una educación de calidad. Yo recuerdo en la época de mis padres, en la época de los abuelos, las grandes unidades escolares era donde mejor se aprendía, donde mejor se estudiaba y de donde han salido grandes hombres y mujeres en el futuro del país. Lamentablemente hoy estar en un colegio del Estado no te asegura absolutamente ningún tipo de aprendizaje de calidad. Por lo tanto, han empezado a surgir cada vez más colegios privados. Y no solamente colegios privados carísimos, sino también colegios privados que no cobran mucho, que dan una pésima educación también, pero que lamentablemente las personas de pocos recursos, sus pocos recursos, ahora también los gastan en pagar un colegio privado para sus hijos, porque el colegio público lamentablemente no les da absolutamente nada o muy poco. Por no exagerar. Entonces aquí lo que hay que reformar, más allá de controlar
esos temas. Yo creo que acá hay que regular el sistema público, darle oportunidad a que el sistema del Estado, a que la educación de calidad se dé de parte del Estado. Y de esa manera vamos a hacer de que estos colegios que son malos y que cobran caro, entonces tengan cada vez menos opciones. Pero además también hay que fiscalizar los abusos que se están cometiendo en estos momentos por diferentes instituciones educativas, no solamente colegios, sino también universidades. Estamos terminando este bloque y la presentación de las congresistas. Tenemos 30 segundos para que cada una formule su propuesta central. Úrsula. Bueno, mi propuesta central va dirigida hacia la juventud. Mi primera chamba, mi primera casa y mi título profesional. Quiero pedirle al Perú, por medio de esta ventana, que confíen en los jóvenes capaces, que entramos en la política y que queremos renovar la institución parlamentaria, porque creemos que es importante tener nuevos rostros honestos, capaces, y además les pido que voten por la experiencia de Alan García y Lourdes Flores, que tienen la experiencia necesaria para sacar al Perú de esta crisis económica. Gracias. Valia. Bueno, yo quiero decirles a todos, invitarlos, que marquen la S de Perú Patria Segura, que tiene a Renzo Reyardo como candidato a la presidencia, porque él no es más de lo mismo, él es un hombre que tiene la experiencia necesaria para poder, en los primeros 90 días que entremos al gobierno, dar medidas necesarias para combatir la inseguridad que hoy en día no nos deja salir tranquilos ni estar contentos cuando alguien de nuestra familia sale a la calle porque simplemente no sabemos si va a regresar. Marquen el número 6, yo les doy garantía de seguir con esa confianza y ese trabajo en pro de la salud mental y de la educación en nuestro país. 30 segundos exactos. Ah, ¿qué tal? Bueno, periodista también. Bueno, periodista Cecilia, también. tu turno. Palabras finales de despedida. Sí, yo creo que debemos de luchar por las instituciones fuertes, porque es la única manera de asegurar que las leyes que hagamos se van a cumplir, e igualmente la reconciliación del país. El país necesita reconciliarse. Basta de estar separados, basta de no unirnos por un solo objetivo que es el Perú. Y definitivamente Fuerza Popular es la mejor opción justamente para ese cambio, para esa reconciliación. Y estoy segura de que muchos peruanos nos seguirán apoyando, marcando la K y apoyándome, escribiendo el número 1. Gracias. Muchas a las gracias. 3. Gracias. Suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Pepe, muchas gracias por tu compañía. Muy amable, gracias también Vamos por la a invitación. regresar con el congresista y candidato de Patria Segura, Renzo Reyardo, y con Ivonne le haremos las preguntas en los siguientes bloques. Gracias, regresamos.